Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Soy el hermano Fabián Romero. Eh, y espero que todos los conocimientos de este curso de filosofía estén siendo de mucha bendición para sus vidas y para el trabajo que algunos de ustedes desarrollan con los niños. Recordarles que faltan algunos estudiantes por ponerse al día con las evaluaciones de la unidad 1 y 2 y con el trabajo de la unidad 3. En la unidad 3 hay un link que dice trabajo de investigación, es un link tipo evaluación, como si fuera una prueba. Solo hay que abrirlo. En la respuesta se adjunta el trabajo de investigación que tienen que hacer y le dan enviar. Es sencillito. El día de hoy quiero compartir con ustedes una presentación que ampliará de alguna manera el concepto de filosofía y también la manera en que nosotros como cristianos vemos la filosofía y por qué la estudiamos, por qué es útil. Usted se preguntará por qué yo como maestro de escuela dominical o como servidor necesito saber lo que es la filosofía y necesito conocer la filosofía. ¿De qué me sirve? ¿Para qué me es útil? Bueno, a través de este video corto vamos a mirar la importancia de la filosofía para nosotros como personas y como cristianos. Así que en la unidad número 4 vamos a hablar acerca de la filosofía moderna y en la unidad 5 vamos a hablar de la filosofía postmoderna. Son dos etapas de la historia de la humanidad que de alguna manera todavía se ven, todavía hay rasgos de modernidad y en otros sentidos rasgos de la posmodernidad, que en realidad es una época muy nueva. Miremos un poco lo que es el fundamento filosófico a grandes rasgos, lo que significa la filosofía, el pensamiento. La filosofía básicamente lo que hace es mostrar la forma de pensar de las personas, de los pueblos. Es decir, la filosofía es el pensamiento de los pueblos. Conocer el pensamiento, cómo piensa la gente, cómo razonan los seres humanos individualmente o en sociedad, es filosofía. Es por esta razón que se dice que la filosofía es la única disciplina capaz de responder la pregunta ¿qué es el hombre? Esto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista natural o material, claro está. Así que miren lo importante que es estudiar la filosofía. Conocer la filosofía es conocer cómo piensa la gente, conocer cómo piensan los pueblos, cómo piensa la sociedad, ya es hacer filosofía. Hay un dato muy curioso y muy importante en nuestra vida como cristianos y al enfrentarnos a la filosofía pensamos una infinidad de cosas. Por eso quiero en esta lámina hablar del cristiano y la filosofía. Es un tema interesante. Usted se preguntará, bueno, ¿por qué los sacerdotes católicos tienen que estudiar filosofía para ser curas? ¿Será que nosotros para ser pastores tenemos que estudiar filosofía? Bueno, no necesariamente, pero como seres humanos nos vemos enfrentados a la filosofía todos los días. De hecho, hay gente o algunas corrientes humanistas que a la forma de vida de cada persona le llaman filosofía. Mi forma de vivir para la filosofía es una filosofía de vida. Para el cristiano el término filosofía siempre ha sido un tema que causa tanto curiosidad como espanto. No sé si le pasó a alguno cuando estuvo haciendo la básica o la media o el bachillerato, como algunos lo llaman,
y el profesor de filosofía les hablaba de todos esos grandes pensadores de la antigüedad, porque eso eran los filósofos, eran pensadores, se dedicaban a estudiar, a indagar acerca de un tema. Hubo unos pueblos más que otros, en el caso de los griegos, su filosofía fue muy desarrollada, en el caso de los romanos, por ejemplo, un poco menos, hasta los judíos pudieron ver, por ejemplo, en la filosofía medieval, los que ya han visto las diapositivas, que entre los judíos hubo filósofos, hubo pensadores y se conoce como la filosofía hebrea o judía. Así que al cristiano siempre le va a causar curiosidad lo que es la filosofía y lo que es un filósofo. Y a veces algunos datos de los pensadores filósofos causan bastante espanto. Tanto así que en algunos casos pensamos que la filosofía es un tema prohibido, que no podemos mirar ni tocar como si fuera el fruto prohibido del Edén. La razón fundamental de esta postura de algunos cristianos podría ser las situaciones presentes en la iglesia primitiva. Por ejemplo, frecuentemente Pablo está refutando, Pedro también lo hace, en las corrientes filosóficas del primer siglo que se querían meter en las congregaciones donde ellos habían sido pastores o misioneros. En el caso de Éfeso, que había un gran culto a una diosa llamada Diana, y en base a eso unas enormes corrientes filosóficas que se levantaban. Acordémonos que las regiones de Galacia, Éfeso, Colosa, hacían parte de la antigua Grecia, así que estaban plagados de pensadores, personas que eran muy veneradas y respetadas por la sociedad porque tenían un pensamiento de la vida muy, muy alto, es decir, razonaban de una manera en que otros no podían hacerlo, y esa profundidad del razonamiento fue llamado filosofía. También entre los romanos hubo muy importantes filósofos, los césares, por ejemplo, eran grandes filósofos. Los emperadores, además dentro del Senado, los emperadores tenían consejeros que eran grandes pensadores y grandes filósofos. Por esta razón, muchos de ellos veían el cristianismo o el evangelio como una filosofía. De hecho, hoy en día, muchas personas ven el evangelio como una filosofía. Entonces, Pablo tiene que decir, por ejemplo, a los colosenses, en el capítulo 2 les dice, tengan cuidado con las filosofías y las huecas sutilezas, son enseñanzas no basadas en Cristo, sino en fundamentos humanos. La filosofía en la mayoría de los casos es un fundamento humano, pero eso no deja dicho que no es importante estudiarla. Sin embargo, debemos decir que todos los seres humanos filosofamos. Todos los seres humanos filosofamos. ¿Cuándo? Al indagar acerca de algún conocimiento, filosofamos. Al indagar acerca de algún tema, filosofamos. ¿Te has preguntado alguna vez, el niño te ha preguntado por qué no ve a Dios? Si Dios existe, ¿por qué no lo vemos? La primera vez que mi hijo se subió en un avión cuando estábamos en el aire, me dijo, papá, ¿este es el cielo? Y yo le dije, claro que sí, hijo, estamos en el cielo literalmente. Y dice el niño, ¿y dónde está Dios? Dios, tú has dicho que Dios está en el cielo y yo no lo veo. ¿Qué hay que hacer para responder esa pregunta? Bueno, Dios lo llena todo. Dios es invisible y tomamos todos los fundamentos bíblicos existentes para dar respuesta a una pregunta, pero en ese pensar, en algunos casos utilizamos nuestros argumentos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ves el viento? No, no lo veo, pero ¿lo sientes? Sí, sí lo siento. Bueno, el hecho de que no lo veas no significa que no existe. Eso es filosofía, mi hermano querido. Seguimos adelante.
Hay un tema muy importante y quiero que veamos un poquito acerca de ello. No sé qué puedes deducir de esa imagen. Tal vez que hay dos realidades, ¿verdad? Que hay dos partes, una atractiva y una totalmente opuesta a ello. Dos formas de vida, por ejemplo, o dos formas de ver la vida. Vamos a mirar nuestra filosofía y la filosofía del mundo. Si pudieron darse cuenta en el estudio de las tres primeras unidades, la filosofía antigua, la filosofía contemporánea, la filosofía medieval, muchos de los filósofos basan sus conocimientos en Dios, en la Biblia, incluso en las diferentes ramas del cristianismo. Así que en ningún momento de la historia la filosofía estuvo desligada de Dios, excepto en la filosofía moderna. En la filosofía moderna hay un desligamiento del pensamiento del hombre y Dios. Esa es la modernidad, un hombre alejado de Dios totalmente. La diferencia entre nuestra filosofía, ya les dije que todos filosofamos, los cristianos filosofamos de alguna manera porque la palabra sofía significa conocimiento, ¿cierto? Filosofía, amor a la sabiduría, el que ama la sabiduría, el que desea conocimiento. Entonces podemos decir que hay una filosofía hueca, como dice el apóstol Pablo, que es un rudimento humano y una hueca sutileza, y hay una filosofía que es extraordinaria, que es un conocimiento alto y sublime. Si de alguna manera la ciencia o los pensadores llaman al adquirir y amar adquirir el conocimiento filosofía, entonces digamos que eso también es una buena filosofía. La diferencia entre nuestra filosofía, es decir, nuestra manera de pensar y de adquirir conocimiento, y la de los demás, me refiero a los que no conocen al Señor Jesucristo, a los que no conocen los pueblos, las naciones que no conocen a Dios, es que la de ellos parte de la razón humana. La filosofía de los pueblos parte de la razón humana. Por eso el cristianismo de los pueblos está lleno de idolatría, está lleno de hechicería, porque todo parte de la razón humana. El razonamiento humano es la base de la filosofía del hombre natural. Nuestra filosofía, nuestra forma de pensar y de ver el mundo, tiene como base la palabra del Señor y su obra hecha a favor de nosotros. Pablo le dice a los hermanos en Corintio también era una iglesia que estaba en el Asia Menor, cerca de la Grecia antigua, así que también estaba llena de filosofías y de costumbres extrañas. Les dice, nosotros, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Lo que Platón dijo, interesante, lo que Sócrates dijo, muy interesante, pero ¿dónde está Sócrates? ¿Y dónde está Platón? Están en la historia. Por eso su filosofía pasó a la historia. La filosofía moderna ya no tiene como base a Platón, a Sócrates o a Aristóteles, los grandes filósofos de la antigüedad, sino que tiene filósofos nuevos, ¿verdad? Pudiéramos hablar de Manuel Kant, por ejemplo, un gran pensador que ya hace parte de la era de la modernidad. Es decir, la filosofía evoluciona a medida que el conocimiento del hombre o el pensamiento del hombre evoluciona, porque es lo mismo el pensamiento del ser humano natural y la filosofía. Así que me parece que esa imagen nos da a entender con mucha claridad la diferencia entre la filosofía del hombre y la filosofía o la sabiduría que proviene de Jesucristo nuestro Señor.
Mire hasta aquí, qué interesante, ¿verdad? Si entendemos la filosofía desde la manera de pensar del hombre, podemos entender cómo el hombre ha pensado todo el tiempo, de qué manera ha influido en la sociedad, en su forma de ver el mundo, de ver las cosas y también en su forma de relacionarse con Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer la filosofía? Entonces, para ir finalizando en este tema, la importancia de conocer la filosofía es que a través de ella podemos conocer de qué manera el hombre ve el mundo. Porque es interesante saber de qué manera los pueblos ven el mundo. ¿Usted cree que es interesante saber eso? Pues miremos. Es importante conocer la filosofía, pues ella se constituye en una herramienta fundamental para conocer la forma de pensar de los seres humanos, individualmente y también en sociedad. Solo si entendemos la manera de pensar de los seres humanos, podremos predicarles el evangelio. De otra manera, no. En cierto momento me encontré un indígena y un aborigen, no sé cómo lo llamarías, y comencé a hablarle de Jesucristo y del evangelio. Y en determinado momento me dijo, ¿sabes que lo que me dices no lo entiendo? No hay manera en que pueda entenderlo porque mi creencia y mi forma de ver la vida es diferente. ¿Qué estaba sucediendo? Yo desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, desde mi postura, le estaba dando a conocer a Jesucristo. Y para dar a conocer a Jesucristo hay que hacer lo contrario. Hay que llegar y conocer la persona, saber cómo piensa, cómo ve el mundo y desde su punto de vista anunciarle a Cristo. Creo que un gran ejemplo de ello es el apóstol Pedro cuando llega a la ciudad de Grecia. El libro de los Hechos nos muestra cuando llega a la ciudad y lo primero que Pablo hace es caminar la ciudad, la cuna de la filosofía, Atenas, la capital griega. Y Pablo en el primer siglo caminando por las calles de Atenas, llena de monumentos, llena de dioses, llena de una cantidad de creencias que tenían los griegos, porque la filosofía está enmarcada o amarrada o entrelazada con la religión y la forma del ser humano creer o expresar lo que siente hacia un ser supremo. En el caso de los griegos, Zeus o todos los dioses del Olimpo. Y Pablo comienza a estudiar cada uno de los monumentos que encontró en la calle, cada uno de los dioses a los que los altares estaban dedicados. Y dentro de todos los altares, de todos los dioses que los griegos tenían, me imagino que encontró el altar de Poseidón, de Artemisa, bueno, en fin, de todos los dioses del Olimpo. Y entre todos los altares se encontró uno que decía al Dios no conocido. Y a Pablo le pareció interesante, dijo, este Dios no conocido tiene que ser el Dios que yo predico, porque ellos no conocen el nombre del Dios que yo predico, ni han tenido un encuentro con él. Así que en el momento de predicarle les dice, mire, caminando por sus calles, me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos. Y entre sus altares me encontré uno que decía al Dios no conocido. A ese al que ustedes adoran sin conocerlo, es al que yo predico. Yo sí lo conozco. ¿De qué manera Pablo les llevó el evangelio a los griegos? Primero conociéndolos, entendiéndolos, cómo pensaban, a quién adoraban, de qué manera lo hacían. Y luego en ese contexto les habló del evangelio. Si un hermano extranjero quiere predicar el evangelio entre los chilenos, tendrá que aprender a saber cómo es la filosofía de vida de los chilenos, en qué creen, de qué manera creen, qué comen, qué es importante para esta nación. Y de esa manera podremos, de una manera más fácil, darles a conocer el mensaje del evangelio. Miren hasta dónde hemos llegado. Qué importante entonces tener conocimiento acerca de un tema que para muchos es espinoso,
e incluso ambiguo. Algunos no ven necesario estudiar ni aprender nada de la filosofía, y creo que no te vas a perder si la conoces o no, porque creo que no hace parte fundamental del plan de la salvación, pero sí es importante para conocer acerca del pensamiento de los seres humanos y para entender muchas cosas que son bastante importantes en el desarrollo de la sociedad. Debo partir de la persona, su cultura, su forma de ver el mundo y su manera de apreciar la vida misma para hablarle del creador del mundo, el universo y todo lo que existe. Si no parto desde la persona, se va a sentir vulnerada, se va a sentir atropellada. Reverse evolution, evolución en reversa. Esta imagen me llamó mucho la atención porque demuestra la realidad del ser humano, cómo ha ido evolucionando. La biología común nos la muestra al contrario. El hombre parte del primate para llegar a ser hombre, pero en realidad el hombre primero fue hombre y ahora es un completo primate, ¿cierto? Olvidado totalmente de quién es, de dónde vino, quién lo hizo y por qué existe. Entonces, de esa manera la filosofía evoluciona, las diferentes etapas de la filosofía desde la antigüedad hasta la posmodernidad, que es la época en la que estamos, están reguladas por el cambio de pensamiento del hombre. El hombre ha ido cambiando su manera de pensar y de ver la vida, y de esa manera su filosofía o su forma de vida ha ido cambiando y evolucionando. Platón pensaba que el centro del universo era Dios. Platón, uno de los primeros grandes filósofos griegos, pensaba que Dios era el centro del universo. Los primeros modelos del sistema solar que existieron, uno de ellos hecho por Platón, mostraba a Dios como el centro del universo. Después de Platón, Sócrates, su gran alumno, pensaba que era el sol. Ya no Dios, sino el sol. El sol es el centro del universo. Cuando se sabía y se pensaba que existía un sol y una sola galaxia. Hoy todos esos conocimientos han evolucionado de alguna manera. El ser humano moderno, Sócrates pensaba que era el sol, también Aristóteles, ya eran de la misma época. El ser humano moderno y el posmodernismo piensa que el centro de todo es el mismo hombre, es el mismo ser. Entonces, cómo el hombre ha ido de pensar en que Dios es el centro a pensar que Él es el centro. Por eso la filosofía antigua, de alguna manera, y la medieval era teocéntrica o teocrática. La filosofía moderna es humanista, es antropocéntrica, es decir, centrada y fundamentada en el ser humano, y todo parte de la razón y todo parte de la intuición del mismo ser humano. De esta manera, para el hombre, su pensamiento evoluciona y cambia. Así ha evolucionado y cambiado la filosofía a través del tiempo. La intención de este video es que podamos entender de qué manera la filosofía ha evolucionado y por qué es importante que nos demos el tiempo de estudiarla para que podamos explicarle a nuestros niños cómo el hombre, cada vez que se basa en su razón, se fundamenta en su pensamiento, está más alejado de Dios y más hundido en una situación espantosa y lamentable. Que el Señor les bendiga a todos, tengan un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Bendiciones, hasta la próxima.